Juan 3:22. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, estaba bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Señor, rogamos, Padre, que por tu Espíritu Santo nos enseñes tu verdad. Estamos absolutamente necesitados de la obra de tu Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y en tu siervo que desea exponerla en dependencia de tu Espíritu para glorificarte y hacerlo con fidelidad. Todo esto oramos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La idea principal de este pasaje es la respuesta humilde ante el señorío de Cristo. En el contraste con los discípulos de Juan, ellos al ver el ministerio de Jesús y la persona de Jesús, y al ver que su ministerio crecía en popularidad, ellos no respondieron con humildad. Reconocieron que Cristo era alguien que les estaba quitando protagonismos a ellos, que ellos estaban bautizando cada vez menos porque cada vez más eran los que iban a Jesús y por tanto no iban a Juan. Y esta es la realidad de todo corazón humano. Ante el señorío de Cristo, por causa del pecado en nuestra vida, nuestra respuesta es resistir a reconocer su señorío por nuestro orgullo. Y desde Edén esto sucedió. Satanás trajo la duda y la tentación a Adán y Eva cuando le dijo: con que Dios ha dicho. Y el ser humano cayó ahí en el pecado por poner en duda del señorío de Cristo y de la verdad de su palabra. Sí, Dios ha dicho eso y deberíamos obedecerle. Es lo que Adán tenía que haber dicho, ¿verdad? Haber interrumpido la conversación de la serpiente y Eva y haber interrumpido esa conversación diciéndole: no, claro que Dios ha dicho eso y tenemos que obedecerle. Pero no fue así. Adán no respondió con sabiduría a la tentación, sino que vio una oportunidad de exaltarse y no reconoció a Dios como el soberano que es. Y eso se ha extendido a lo largo de toda la historia, por toda la humanidad, a todo ser humano desde que nacemos. Creemos que tenemos derecho más de lo que realmente tenemos. Creemos que merecemos más halago de lo que recibimos. Creemos que Cristo es el Señor, pero no estamos dispuestos a humillarnos como Él merece. Y esto sucede también en el creyente. Aquellos que han sido salvados reconocen el señorío de Cristo. Y si no reconoces el señorío de Cristo, no eres salvo. El señorío de Cristo no está separado a reconocer a Cristo como Salvador. Si Cristo es el Señor, también es el Salvador. Y si Cristo no es el Señor, no es tu Salvador.
Y Pablo lo dijo en Romanos capítulo 10, porque si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. La salvación requiere la confesión de que Cristo es ¿quién? El soberano Señor. Pero a lo largo de nuestra vida, nosotros los creyentes no hemos sido liberados por completo del pecado. Pablo dijo en Romanos 7 que él estaba aún siendo salvo, luchando con la realidad de la presencia del pecado en su vida. Miserable de mí, decía Pablo. Y eso es lo que debe expresar cada creyente. ¿Veo todavía la miseria en mi vida? Aunque Dios me ha dado libertad, todavía el pecado está presente. El pecado no es mi amo. Ya he sido liberado de la esclavitud del pecado, pero el pecado está presente. Y me seduce, y me influencia, y me lleva a pecar. Y uno de los pecados, hermanos, es que no nos humillamos delante del señorío de Cristo como debemos. Por eso Juan estaba enseñándole a sus discípulos, en primer lugar, versículo del 27 hasta el 30, que para crecer en la humildad ante el señorío de Cristo debemos considerarnos a nosotros mismos. Y Juan se consideró a sí mismo y le dijo a sus discípulos, nadie puede recibir nada si no se le es dado del cielo. Y él termina diciendo esa frase, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y Juan estaba examinándose a sí mismo y no encontraba en sí mismo razón para exaltarse ante el señorío de Cristo. Pero la segunda manera en la que Juan enseña a sus discípulos que debemos humillarnos ante el señorío de Cristo es considerando a Cristo como quien es. Y ahí es donde estamos profundizando y vamos a terminar, si Dios quiere, en esta mañana. La humildad al considerar a Cristo desde el versículo 31 hasta el 35. Hemos visto los 4 primeros y solamente vamos a citarlo por encima. En primer lugar, debemos responder con humildad al considerar la gloria suprema de Cristo. Es decir, Cristo es Dios y tiene una gloria que con nadie comparte. ¿Solamente con quién? Con el Padre. Cristo oró una oración que sus discípulos escucharon. En el capítulo 17 de este Evangelio, Cristo le dice al Padre que Él tenía una gloria única, genuina, la gloria que compartía con el Padre desde antes de que el mundo existiera. Así que Cristo no es un ángel superior, ni un ser creado por el Padre. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, quien siendo Dios, añadió a su naturaleza divina la naturaleza humana. Pero Él es preexistente, es decir, Él existía del mismo modo que el Padre existía desde la eternidad pasada. Si consideras a Cristo como quien es, Él es el que merece toda gloria. Y dice el versículo 31, el que procede de arriba está por encima de todos. ¿Por qué? Porque Él viene de arriba. Él viene de un lugar de gloria que está por encima de todos los hombres y de toda la creación. Y de todos los ángeles y de todo lo creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios creador. Cristo es Dios. Ese hombre, le decía Juan el Bautizador a sus discípulos, ese hombre que vosotros ni siquiera habéis pronunciado su nombre, ese del que yo di testimonio, Él viene de arriba. Nosotros venimos ¿de dónde? De la tierra, del polvo eres. Y de ahí el Señor nos creó. Pero Él viene ¿de dónde? Del cielo, de lo más alto de la gloria. Porque Él está por encima incluso de los ángeles. Así que Juan está confrontando nuestro orgullo al mostrarnos que Cristo es el Señor por su gloria suprema. En segundo lugar, debemos humillarnos ante el señorío de Cristo al verle a Él como la revelación fiel. La revelación fiel. Él ha venido a mostrar al Padre. Él fue enviado por el Padre para dar una revelación única. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios. Y dice el original, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Es decir, que está junto al Padre, en la gloria con el Padre. Él es el que le ha dado a conocer una revelación perfecta, completa, fiel del Dios vivo y verdadero. Ese es Cristo. En tercer lugar, la humildad debe estar en nuestra vida al considerar la verdad absoluta de Cristo.
la verdad absoluta de Cristo, versículos 33 y 34. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, o está mostrando esto, o da testimonio de esto. ¿De qué? De que Dios es veraz. La verdad es Dios. Dios es verdad. Y la verdad absoluta no es una idea, es una persona. Dios es verdad. Y nosotros al creer, y aquellos que creen el testimonio de Cristo, están dando testimonio de la verdad de Dios, de que Dios es veraz, verdadero. Dice el versículo 34, porque aquel a quien Dios ha enviado, esto es a Cristo, habla las palabras de Dios. Son las palabras que el Padre le dio al Hijo para que hablara. Y además dice, versículo 34, pues Él, el Padre, da el Espíritu sin medida. Es decir, el Padre le dio las palabras al Hijo para que las hablara en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, la Trinidad, mostrando que es confiable, que es la verdad absoluta. Dios es la verdad. Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por eso podemos confiar en esta palabra, en este libro, porque lo que Dios ha dicho, lo ha dicho por medio de su Hijo. Dios no miente, su Hijo no miente, y por medio del Espíritu Santo, que no miente tampoco. Así que debemos humillarnos ante esta realidad. La verdad no está en lo que tú crees, lo que te enseñaron, lo que tú piensas. La verdad es objetiva y absoluta, está revelada en la palabra de Dios, porque Dios es veraz. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y esa es la realidad ante la cual todos debemos humillarnos. En cuarto lugar, debemos considerar el señorío de Cristo, que nos anima a crecer en humildad cuando consideramos su autoridad soberana. Cristo no solamente es la verdad, sino que Él tiene autoridad para usar la verdad para su gloria, para salvar y para juzgar. Él tiene autoridad para salvar y autoridad para juzgar. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo. Recuerda que lo ama de una manera única, perfecta. Ama al Hijo de una manera única porque no necesita a un intermediario para amarlo. Dios nos ama a nosotros por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Dios no puede amar al pecador, sino que, como dice Salmo 7, Dios está continuamente airado con el pecador. Dios no puede amar al pecador tal como el pecador es, sino que Dios ama al pecador proveyendo un mediador y transformando al pecador a la imagen de su Hijo. Así que aun siendo pecadores, Cristo murió por los creyentes, por nosotros, de tal manera que Dios muestra su amor para con nosotros. Pero amando al Hijo de una manera única, dice el versículo 35, ha entregado todas las cosas en la mano de Cristo. Esto es, tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Toda la creación, todo lo creado. Y nosotros estamos bajo esa autoridad. Así que la humildad consiste en considerar la autoridad soberana de Cristo para juzgar y para salvar. Vamos a terminar este párrafo con el último aspecto que Juan nos invita a considerar a Cristo para crecer en humildad. Y en quinto lugar, de estos 5 aspectos del señorío de Cristo que nos animan a crecer en humildad, crecemos en humildad ante la salvación exclusiva de Cristo. Crecemos en humildad ante la salvación exclusiva de Cristo. ¿Dónde dice eso? Hemos resumido lo que dice el versículo 36. Leamos el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que Juan culmina aquí su enseñanza con una frase categórica, con una frase que establece a Cristo como el único en quien podemos ser salvos. La salvación exclusiva en Cristo. Ya Juan enseñó esta verdad cuando él estaba enseñando en su ministerio. Capítulo 1.
Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 33, aquí en el mismo Evangelio. Juan el Bautizador dice esto acerca de Jesús. Yo no le conocía. Esto es Juan hablando de Cristo. Yo no le conocía, pero el que me envió, ¿y ese quién es? El Padre que me envió a bautizar, el que me envió a bautizar en agua me dijo, y esto es lo que le dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Así que Juan está haciendo en su ministerio público una manifestación entre él mismo y Cristo, a quien él está anunciando como el Mesías, el Cristo, el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Así que él está diciendo, dice el versículo 34, y yo le he visto y he dado testimonio de que este es, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de este Evangelio? Capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice que el propósito por el cual Juan ha sido movido por el Espíritu Santo para escribir este Evangelio es para qué, dice el versículo 30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿qué? Es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es un propósito evangelístico, es un propósito para exaltar a Cristo, a Jesús el hombre, como el Mesías, el Hijo de Dios. Y eso empieza desde el Evangelio, desde el ministerio de Juan el Bautizador. Y él está apuntando a Cristo Jesús como el único Salvador porque es el Hijo de Dios. Dice el versículo capítulo 1 de nuevo en el ministerio de Juan, capítulo 1, dice Juan al día siguiente, versículo 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. El día anterior, en el versículo 29, él había hablado de Cristo y dijo que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al día siguiente, Juan apuntó, señaló físicamente a Jesús que pasaba por allí y a 2 de sus discípulos le dijo, he ahí el Cordero de Dios, apuntando a Cristo. Así que el Evangelio que Juan estaba predicando era el Evangelio de Cristo como el exclusivo Salvador. No hay otro Cordero. Este es el Cordero. No dice, este es un Cordero de Dios, como entre muchos corderos, ¿verdad? No, este es el Cordero, su título, el único Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús habló con Nicodemo, recordáis que habló antes de esto, del capítulo 3, de lo que sucedía entre los discípulos de Juan el Bautizador y él, Juan el Bautizador, para exaltar a Cristo. Se nos dijo que Jesús habló con un fariseo prominente entre los judíos, llamado Nicodemo. Jesús mismo confrontó a Nicodemo con el hecho de que solamente hay salvación por medio exclusivamente del Hijo. Recuerda que él dijo ahí, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, que proveyó un mediador. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga en él vida eterna. Es el único. Jesús mismo estaba diciendo esto. Solamente hay vida eterna por medio de creer en Cristo únicamente. Y esta forma parte de una de las olas de la Reforma, ¿verdad? En la Reforma protestante se volvió a traer a la luz el Evangelio que había estado oculto durante siglos. Y una de las olas era sola Escritura, otra era sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Eso resume el Evangelio bíblico. Si quitan alguno de ahí, estás quitando el Evangelio y ya no es Evangelio. Como decía Pablo en Gálatas capítulo 1, lo que es otro Evangelio no es el Evangelio, porque no hay muchos Evangelios, sino que hay un solo Evangelio. Así que este es el mensaje que humilla a los hombres. ¿Cuál es? No hay salvación en la religión. No hay salvación solo en el conocimiento intelectual de la palabra.
Nicodemo tenía conocimiento de la palabra, pero no era salvo. Pero no podemos ser salvos sin el conocimiento de la palabra. Pero no hay salvación por la familia. No hay salvación por la fe de los padres a los hijos. No hay salvación por las cosas que tú hagas para Dios. No hay salvación en nada ni en nadie, solamente, exclusivamente en Cristo. Esto humilla al hombre. Debe humillar al hombre. Es más, esto humilla al creyente. Porque el creyente continúa viviendo y dependiendo de esta realidad. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. No se refiere solamente a la salvación. No podéis salvaros, sino no podéis dar fruto. Es lo que en Juan 15 Jesús estaba enseñando. El que está en mí, está unido a mí, es pámpano mío, va a dar fruto. Y el Padre lo va a limpiar para que dé más fruto, porque separado de mí no podéis dar fruto. Así que nosotros todavía, los creyentes, necesitamos crecer en humildad. Necesitamos ser humillados ante la necesidad absoluta de Cristo. No vamos a empezar una escuela bíblica para hacernos más confiables en nosotros mismos. Al contrario, para crecer en humildad. No para crecer en orgullo de haber hecho un curso bíblico, pero necesitamos crecer en humildad al saber que Cristo es el exclusivo Salvador. Y continuamos dependiendo de este exclusivo Salvador en nuestra vida cristiana. Una pregunta que surge en el versículo 36. ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesús es el exclusivo Salvador? El Salvador exclusivo. ¿A qué nos referimos con esa expresión? Que Él es el exclusivo Salvador. Y te doy dos respuestas, y si no te quiero olvidar, apúntala. Nos referimos a Cristo como el exclusivo Salvador, en primer lugar, porque Cristo salva exclusivamente a los que el Padre ha escogido. Cristo es el exclusivo Salvador y decimos eso en primer lugar porque Cristo salva exclusivamente a los que el Padre ha escogido por gracia. Así que no solamente Él es el Salvador en el que encontramos salvación. Escucha, Él es el Salvador porque Él es exclusivo que salva. ¿Recuerda que oró Jonás en el vientre del pez? Terminó orando Jonás esta frase: la salvación es del Señor. Es decir, la salvación es del Señor, no está enfatizando la salvación está en el Señor. La salvación es del Señor enfatiza que la salvación es aplicada por Dios. Dios salva a quien Él quiere. Y Cristo es exclusivo Salvador porque Él tiene la exclusividad de salvar exclusivamente a los que el Padre ha escogido por gracia. Esa es una realidad bíblica y no podemos olvidarnos. Mira lo que dice Juan, solamente un versículo, aunque hay mucho para mostrar que esta es una enseñanza bíblica. Pero Juan capítulo 17, versículo 2. Leamos 1 y 2. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que quieran venir a mí. ¿Dice eso? ¿No dice eso en tu Biblia? No. Porque le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y no dice a todos los que tú le has dado vida eterna, sino a todos los que tú le has dado al Hijo. A todos los que tú has traído al Hijo. El Hijo va a glorificar al Padre dándole vida eterna a todos los que el Padre ha traído al Hijo para que les dé vida eterna. Mira capítulo 6, versículo 44. ¿Quién puede venir al Hijo para recibir vida eterna? Y la pregunta se responde en el versículo 44. ¿Quién puede venir al Hijo para recibir vida eterna? Dice ahí el texto: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Y sabes qué? Dice Jesús: y yo lo resucitaré en el día final. Que no tenga duda. Que el Padre ha escogido salvar a algunos de entre toda la humanidad por gracia, para que vengan al Hijo, y al venir al Hijo, el Hijo les va a dar a todos ellos vida eterna. Esa es
una realidad cuando nos referimos a Cristo como el exclusivo Salvador. ¿Cuál es? Lo repetimos. La repetición es buena para nuestra memoria, ¿verdad? Cristo es el exclusivo Salvador porque Él salva exclusivamente a los que el Padre ha escogido por gracia. Y gloria a su nombre, ¿verdad? Y esto humilla, debe humillar a todos los creyentes. Y muchos no aceptan esta enseñanza, que es bíblica, pensando que lo han inventado algunos teólogos. O incluso la tildan de ser una herejía y de ser parte de una secta. Bueno, no importa lo que digan, mientras lo que nosotros creemos sea lo que Dios dice. Y así es como la palabra de Dios enseña. Dios es soberano para salvar a los pecadores que Él quiere por medio de su Hijo exclusivamente. Lo segundo que significa que Cristo sea el Salvador exclusivo es la siguiente, es que Cristo es el Salvador exclusivo sin que en nadie más podamos ser salvos. No solamente Cristo es el único que salva exclusivamente, sino que ahora también decimos que Cristo es el único Salvador sin que haya nadie más en quien podamos ser salvos. Recuerda capítulo 4 de Hechos, Hechos 4:12. Pedro estaba hablando de con qué autoridad habían sanado a un cojo, ¿verdad? Y entonces Pedro y Juan hablaron y respondieron a esa pregunta. Y dice Juan, Hechos capítulo 4, mira lo que dice ahí, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Aquí el énfasis es el hombre que nació en Belén, vivió en Nazaret y fue conocido como Jesús, el Cristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, por su nombre. Este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y ahora se centra otra vez en Jesús. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra principal, fundamental. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Qué significa esto? Solo hay salvación exclusivamente en uno. En ningún otro hay salvación exclusivamente en uno. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Esto es provisión de Dios. Dios no ha provisto otra persona en quien podamos ser salvos que en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús Cristo. Es el exclusivo Salvador. Sin olvidar la primera enseñanza que hemos dicho, que Él salva exclusivamente a los que el Padre escogió. Juan el Bautizador se centra en esta realidad y le recuerda a sus discípulos, aquellos que piensan que este es un hombre cualquiera que nos está quitando el negocio o la preeminencia, la gloria entre los hombres, que todos vienen a nosotros para ser bautizados. Pues Juan los expone a los pecadores y a todos los orgullosos a que consideren que Cristo es aquel que Dios ha provisto como el exclusivo Salvador. Y así es como Él va a concluir la enseñanza a estos discípulos orgullosos, que rechazan al Salvador, rechazan el señorío del Salvador exclusivo y lo consideran como una competencia para su propia vanagloria. La conclusión presenta un contraste entre las consecuencias para los que creen en Cristo humildemente y el contraste de las consecuencias para los que rechazan a Cristo orgullosamente. Y solo hay dos opciones para todas las personas en la humanidad, ¿verdad? Hay solo dos opciones. O crees y obedeces a Cristo, o rechazas y te rebelas contra Cristo. Estas son las dos opciones. O somos de los que tienen vida eterna, o somos de los que permanecemos bajo la ira de Dios. Vamos a hacer dos observaciones. Habría mucho que decir
y podríamos llevarnos un año entero con este versículo. Pero vamos a hacer dos observaciones con el deseo de centrar nuestro pensamiento en Cristo como exclusivo Salvador y crecer en humildad. La primera es, creer en Cristo es obedecer a Cristo. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. No puedes separarlo. Creer en Cristo es obedecer a Cristo. Desobedecer a Cristo muestra que no crees en Cristo. Y no confundamos las cosas. Obedecer a Cristo no te salva, sino que Dios te salva y por medio de la salvación obedeces a Cristo como fruto espiritual. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Eso es Efesios 2, 8 y 9. Y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios trae un nuevo nacimiento en ese pecador que está muerto en sus delitos y pecados, y por la obra del nuevo nacimiento crees en Cristo y obedeces a Cristo para toda la eternidad, como fruto de la salvación. Observamos este paralelismo en el versículo 36. Juan 3, 36. Mira lo que dice ahí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no, ¿qué dice? No obedece. Oye, ¿por qué ha hecho este cambio? Si un paralelismo te debería de venir diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo, ¿verdad? Pero no, este paralelismo es un contraste entre dos personas diferentes que tienen dos características diferentes. El que cree en el Hijo identifica a una persona que obedece al Hijo. El que cree en el Hijo identifica a una persona que obedece al Hijo. El que no obedece al Hijo identifica a una persona que no cree en el Hijo. Así que Juan, por el Espíritu Santo, no hace un trabalengua, sino hace una enseñanza como los judíos estaban acostumbrados a hacer. Un paralelismo de dos realidades contrastadas que muestran dos verdades en la misma frase. El que cree en el Hijo se va a mostrar en su obediencia. El que no obedece al Hijo está mostrando que no ha creído. Y la palabra griega que se traduce no obedecer, de las 14 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 10 de ellas se traduce como desobedecer. Desobedecer. Y hay una relación inseparable entre creer y obedecer, entre la incredulidad y la desobediencia. Y nosotros hemos hecho esta separación de manera pecaminosa, que tú puedes creer y seguir desobedeciendo como si nada. Y que alguien puede obedecer sin necesidad de que haya una fe verdadera en Cristo, sino que su obediencia aparente puede traerle salvación. Nosotros hemos separado estas dos realidades, pero la Biblia no las separa. Hemos aceptado que nuestros actos pueden ser contrarios a lo que decimos creer. ¿Qué hace un fariseo? Hace lo contrario de lo que hay en la realidad en su corazón. Y eso hemos nosotros acostumbrado en muchas ocasiones en la iglesia de Dios y nosotros mismos personalmente, porque nos conviene. Nos hace estar a gusto con nuestro pecado. No tenemos que cambiar tanto. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya acostumbramos a vivirlas con ellas, son pecados que toleramos y decimos, bueno, esto no va a hacer que yo pierda mi salvación. Hemos separado la fe de la obediencia, hasta el punto en que nos sentimos a gusto siendo hipócritas. Para nada. ¿Qué dijo Juan el Bautizador a esos hipócritas? Lo hemos leído antes en Lucas 3. Camada de víboras. ¿No? Las peores palabras están para aquellos que hipócritamente toleran el pecado en su vida, aunque aparenten ser creyentes. Así que no podemos separar, hermano, la realidad de que el creyente ha comenzado una nueva vida en Cristo que se caracteriza por la obediencia. Escucha, la obediencia a la palabra de Dios en dependencia del Evangelio. ¿Por qué subrayo esto?
Porque no es la obediencia a la palabra del hombre, como un legalismo religioso. Es la obediencia a la palabra de Dios en dependencia del Evangelio. ¿Por qué? Porque somos llamados a obedecer la palabra de Dios, pero hay de aquel que piensa que es perfecto en su obediencia. Comenzando por mí, todos sabemos que no podemos obedecer completamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos demostrando? ¿No ser creyentes si no obedecemos? No. Aún el creyente, cuando peca, desobedeciendo a Dios, es llamado y se caracteriza la fe que lo ha salvado porque es llevado al arrepentimiento. ¿Sabes qué significa arrepentirte de tus pecados? Obedecer a Dios. Solamente el creyente es llamado y capacitado para ser confrontado con el pecado en su vida. Y en lugar de mirar a otro lado o decir la sangre de Cristo lo borró, así que no te preocupes, ese pecado no importa, algo que no es bíblico, el creyente es llamado a considerar a Cristo como el exclusivo Salvador también hoy, cuando yo he pecado. Arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces podemos enfrentar el pecado en nuestra vida de manera clara. Humildemente también, pero claramente. Sí, esto es pecado. A Dios no le agrada. Y no debo tolerarlo más en mi vida. Así que voy a depender de mi exclusivo Salvador, que me da la gracia suficiente en cada momento de mi vida para luchar contra el pecado, confesar el pecado y si es necesario arrancarme el ojo. Esto de manera figurada, ¿no? Nadie se arranque el ojo, sino que sea drástico a la hora de luchar con el pecado. Si mi ojo me es ocasión de caer, ¿qué? Toléralo o toma la decisión drástica de huir de ese pecado. Así que el creyente es llamado a humillar, a crecer en humildad ante la actitud y la realidad de que creer es obedecer. Creer se muestra en obediencia. Y la desobediencia o muestra incredulidad o está preparado para ser corregido, disciplinado por Dios. Si tú desobedeces a Dios y eres hijo de Dios, Dios te va a tratar como un padre amoroso. ¿Qué hace un padre amoroso con los hijos que desobedecen? Los disciplina con amor. Los disciplina bíblicamente. ¿Y sabes cuál es la disciplina bíblica? Nos trae a Cristo de nuevo, nos trae a la cruz y a la resurrección, al Evangelio de Cristo. A reconocer que no hay ninguna razón por la que no estés confesando tu pecado, ya que Cristo pagó por él. Y además nos provee del poder del Espíritu Santo para luchar contra todo pecado en nuestra vida. Y esta es la forma en que aceptamos que otros sean coherentes porque se justifican en su vida y nos viene bien para justificarnos en la nuestra, separando la fe de la obediencia. Pero Dios nos muestra que nunca podemos separar ni justificar que digamos creer algo y actuar de una manera diferente a lo que creemos. Lo que creemos se muestra en nuestros actos y nuestra desobediencia demuestra nuestro rechazo o incredulidad. Creer en el Hijo es sinónimo de ¿qué? Obedecer al Hijo. Por eso creer en el Hijo es creer al Hijo. Creer en el Hijo y creer al Hijo se muestra una vida de obediencia. Y escucha, es creer y obedecer al Hijo, no a los hombres que hablan de parte del Hijo lo que no es la palabra del Hijo. Un maestro que enseña la palabra de Dios pero la tuerce para hacer a las personas que la escuchan, manipular a las personas que la escuchan y hacerlo dependiente de la persona, esa persona va a dar cuenta delante de Dios de lo que ha hecho. Pero escucha, todos los que escuchamos a alguien hablar la palabra de Dios de manera infiel y seguimos a tal hombre, también somos responsables. También somos responsables de si nos estamos dejando engañar por cualquier hombre cuando el creyente también tiene el Espíritu Santo, que le debe mostrar y enseñar la verdad de la palabra. Y por eso debemos ser como los de Berea, que fueron salvados porque escucharon la palabra de Dios y Dios los salvó al llevarlos al Antiguo Testamento y decir, oye, que lo que este hombre enseña es bíblico. ¿Cómo en nuestra vida entonces, en la realidad? ¿Qué muestra en nuestra vida acerca de lo que creemos y obedecemos? ¿Hemos tolerado que podemos creer en Cristo pero vivir como un no creyente? Porque los no creyentes lo hacen, entonces
nadie se va a extrañar. Bueno, pero ¿qué es lo que tu Padre Celestial te ha mandado a vivir? ¿A quién vas a dar cuenta de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Cómo debemos humillarnos ante la realidad que el exclusivo Salvador requiere también exclusiva obediencia? Y de nuevo, claro que los creyentes pecamos y no pretendemos aparentar otra cosa, pero los creyentes debemos ser confrontados con la realidad de que debemos crecer en obediencia. Y para crecer en obediencia debemos crecer en humildad. Y para crecer en humildad debemos considerar a Cristo como el exclusivo Salvador. Hemos dicho antes que esta realidad del versículo 36 nos enseña que creer en Cristo es obedecer a Cristo. Pero también observamos esto en el versículo 36. La vida eterna solo está en Cristo. La ira eterna solo está fuera de Cristo. Si estás en Cristo, tienes vida eterna. Y si estás en Cristo es ¿por qué? Pues porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Así que si estás en Cristo, Dios te ha salvado trayéndote al Hijo y dándote fe para creer, una fe que tú también usas. Te la ha dado la fe y esa fe se pone en práctica y tú la usas en el poder del Espíritu, pero que nadie, nada ni nadie nos puede dar vida eterna. Ni siquiera nosotros mismos podemos alcanzar vida eterna por nosotros mismos. Todos aquellos que piensan que por ellos mismos van a Cristo, hay que poner en duda si piensan y creen el verdadero evangelio. Es bíblico. Examinar esa fe. Y esa misma persona debería examinar si al pensar que yo, por mi propia decisión, sin que Dios actuara en mí, yo he ido a Cristo para tener vida eterna, si esa es la verdadera fe bíblica. Nuestra condición sin Cristo, ¿cuál es? ¿Seremos condenados? Sí y no. Seremos condenados porque todavía no se ha ejecutado la condenación. Todavía la sentencia ya ha sido puesta, pero no se ha ejecutado. Por ejemplo, si el juez dice que te van a quitar tu casa, esa es la sentencia. Tu casa te la van a quitar, te la van a embargar. Pero ¿cuándo te embargan tu casa de manera real? Cuando llegan allí y te quitan la propiedad material. Bueno, el hombre sin Cristo es condenado en su sentencia, pero todavía no ha sido ejecutada la sentencia. Entonces, ¿el hombre sin Cristo será condenado o ha sido condenado? Ha sido condenado. Esa es la realidad en la que todo ser humano nace, siendo pecador, condenado por sus pecados. El hombre no se condena cuando peca. El hombre es un pecador condenado que después demuestra lo que es pecando. El hombre es pecador y por eso, ¿qué? Y por eso peca. El hombre no es pecador porque haya pecado y se convierte en pecador. Así que lo que se nos está diciendo aquí es que creer en Cristo es vida eterna porque solo en Cristo podemos recibir vida eterna. Eso no significa que los incrédulos no vivirán nunca. No. Los incrédulos también resucitarán y vivirán para siempre. Todos los seres humanos resucitaremos, uno para vida eterna y otro para condenación eterna. Todos viviremos. Pero la vida eterna, la vida, la palabra de Dios la relaciona con la verdadera vida, con la gloria, disfrutar de la gloria de Dios. Estar en la presencia de Dios es la verdadera vida eterna. Conocer al Padre por medio del Hijo es tener vida eterna. Y rechazar a Cristo es demostrar que estamos bajo la ira de Dios. Mira lo que dice el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna y por eso va a obedecer al Hijo, ¿verdad? Pero el que no cree en el Hijo y desobedece al Hijo, es lo que está diciendo el texto, no verá la vida. Eso no significa que va a estar eternamente muerto, no. Será resucitado e irá al infierno con un cuerpo físico que va a sufrir el dolor por toda la eternidad. Pero no verá la vida eterna en la gloria de Dios. No disfrutará de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la gracia absoluta de Dios. Entonces no verá la vida, sino que no verá la vida, habla en qué tiempo ese verbo.
¿Estamos aquí? ¿En qué tiempo habla ese verbo? No verá la vida es futuro, ¿verdad? Pero, ¿qué contraste se nos da? Sino que la ira de Dios permanece, ¿qué tiempo es? Presente. Una realidad continua en el presente. Es decir, que no tenemos por qué esperar al futuro, sino que en el futuro no va a haber la vida el que no cree, pero ahora permanece bajo la ira de Dios que comenzó en un momento. ¿Cuándo comenzó? Cuando Adán pecó siendo nuestro representante. Y en su pecado, él ¿qué? Murió. Y esa muerte significa separación. No solamente la muerte física, sino la separación con Dios. Ya no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él desde que comenzó en Adán, en el primer pecado. Y todos hemos nacido en esta condición. Y no podemos separar el hecho de que Cristo sea el Salvador que salva y no solo el Salvador en quien podemos ser salvos. ¿Por qué? Escucha. No dice que Cristo es el único Salvador en que podemos ser salvos, sino que Cristo es el único Salvador que salva. En ocasiones se presenta a Cristo como el exclusivo Salvador en el que puedes ser salvado. Todo depende de ti. Todo depende de ti. De si tú te aprovechas o no de lo que en Cristo puedes ser beneficiario. Claro que el Evangelio y la palabra de Dios llama a los pecadores a la necesidad de responder al Evangelio con fe. Pero escucha, no solamente en Cristo hay posibilidad de salvación, sino que Cristo salva eficazmente. Eficazmente. Él es el Salvador que salva. Y Él es el Salvador en quien hay salvación. En el capítulo 10 de Juan, versículo 25, Jesús respondió y dijo, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas, ¿quiénes son las ovejas de Dios? Mis ovejas oyen mi voz. Y las que no son ovejas de Dios, oyen la voz de Cristo, ¿sí o no? Sí, sí. Lo que hace una oveja de Cristo, de la que no es oveja de Cristo, no es que no escucha la voz, sino que hace cuando escucha la voz. Él estaba hablando a fariseos y judíos que lo rechazaban como el Cristo. Estaban escuchando la palabra de Cristo. Y dice el versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Así que da por sentado que ha escuchado, ¿verdad? Tú no puedes escuchar algo que no, tú no puedes creer algo que no escuchas, ¿sí? Así que da por sentado que todos escuchan. Pero dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Esta es la primera realidad, que el pastor las conoce. Que el pastor las conoce. ¿Qué significa que yo las conozco? Que tengo una relación de amor exclusivo con ellos. Los he escogido para amarlos de manera exclusiva. Yo las conozco y me siguen. ¿Por qué les siguen? Porque el Padre le ha dado al Hijo autoridad para darle vida eterna y poder nacer de nuevo y seguirle. Y mira el versículo 28. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y algunos dirían, bueno, entonces el Padre es superior al Hijo. Dice el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Así que el Padre y el Hijo están asegurando la salvación de todos los creyentes porque el Padre y el Hijo las conoce, las ama. El justo vivirá por la fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí el orgulloso. En él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No está diciendo que el justo vivirá por su justicia. ¿No? Yo no he leído eso. El justo vivirá por la fe. Así que el justo vivirá por la fe y no por su justicia. Una fe que ha producido ¿qué?
justicia. Así que el justo, que tú identificas como alguien que está viviendo la voluntad de Dios, algo pasó antes de ser justo. ¿Y qué es? Que creyó, que Dios lo salvó, que Dios le dio el nuevo nacimiento y creyó con la fe que Dios provee. Así que el justo vivirá por la fe que Dios provee. Esto nos humilla a todos, ¿verdad? Nos debe humillar a todos. Y cuando se nos olvida quién es Cristo, entonces empezamos a juguetear con nuestro papel, con nuestra gloria. Pero si Cristo es el exclusivo Salvador, yo he sido humillado ante esta realidad. Así que si no eres salvo, te llamamos en el nombre del Señor que te arrepientas de tus pecados, que creas en Cristo como el único Salvador y que vivas una vida de obediencia para su gloria. Si eres salvo, pide al Señor que te capacite para crecer en esta humildad, para que puedas vivir bajo el señorío de Cristo en obediencia progresiva a su autoridad. Si eres creyente, no te olvides de la relación que hay entre creer y ¿qué? Creer y obedecer. Creer y obedecer. No obedecer para vida eterna, obedecer para la gloria de Dios. Así que no te olvides que creer es obedecer. Y esta es la característica inequívoca de un verdadero creyente. Por eso depende del Señor humildemente para vivir en obediencia a Él, en lugar de tolerar el pecado en nuestra vida. Y en último lugar, alaba al Señor. ¿Por qué debemos alabar al Señor? Por quien es. En primer lugar, por quien es. Dios es el único Dios verdadero, Salvador, misericordioso de gracia. Él es así, Él es. Y en segundo lugar, por lo que Él hace, que es consecuencia de lo que Él es. Lo que Dios hace es consecuencia de lo que Él es. Así que alaba al Señor por haberte salvado por gracia. Cuando tú eras enemigo suyo y no querías venir a Cristo. Tú no querías venir a Cristo hasta que Dios, el Padre, te trajo al Hijo. Y por medio del poder del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, naciste de nuevo. Y eso vino con una fe salvadora. Que reconocías tu pecado y que te arrepentías y creías en Cristo como Señor y como Salvador. Y continúa haciéndolo en nuestra vida. Una pregunta final. ¿Piensas que Juan el Bautizador era perfecto? Eso en ocasiones nos pasa cuando leemos la Biblia. Escuchamos a este Juan Bautizador hablar estas declaraciones y decir, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Pues yo no puedo decir eso, porque Juan el Bautizador era wow. Y menguamos la importancia de la realidad. Mira, Juan el Bautizador era un hombre pecador como tú y como yo, salvado por gracia. Y no era perfecto. No era perfecto. ¿Por qué lo sabemos? ¿Crees que él no necesitaba crecer en humildad? ¿Crees que Juan no dudaba de quién era Cristo? Yo al leer estos versículos y ver cómo Juan enseñó a sus discípulos, digo, Juan tiene una fe inquebrantable. Este hombre no tiene duda ninguna. Está dispuesto a sufrir y menguar en cualquier punto para que Cristo sea exaltado. Y yo no veo eso en mi vida. Y quiero verlo, deseo verlo, pero no lo veo. Y entonces dejo de depender del Señor para crecer. Porque pienso que no soy como Juan. Hay creyentes de diferentes niveles y yo no soy tanto, así que pues me conformo con lo que soy. No es así. Juan era como tú y como yo. ¿Sí o no? Mira a Lucas capítulo 7. ¿Cómo respondió Juan cuando empezó a menguar él en su vida? Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y le preguntamos a Juan, Juan, ¿hasta qué punto? ¿Hasta que tú mengues, hasta qué punto? Dice Lucas capítulo 7, y entonces dice el versículo 18, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas. ¿Dónde estaba Juan en ese momento? Estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque le dijo a Herodes que su mujer no era su mujer y que estaba pecando, sino que su mujer era la mujer legítima de su hermano. Así que no le corresponde a él tenerla por mujer. Y sabéis la historia de lo que acabó sucediendo con Juan. Pero Juan, por fidelidad a la palabra de Dios, recibe esto, que Herodes lo mete en la cárcel. Entonces tú ponte en la situación de que eres fiel a Dios y por tu fidelidad
te llevan injustamente a la cárcel. Entonces las dudas aparecen, ¿o no? Dice el versículo 19, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor Jesucristo, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Me emociona el ver que este hombre es como yo. Es como yo. Que sí, que a veces dudamos cuando sufrimos y decimos, pero ¿por qué el Señor permite este sufrimiento? Es que he hecho algo mal. Y Juan tenía dudas. Él sabía quién era Jesús o no. No había dado testimonio de ello, pero cuando la cosa se pone cruda, sale nuestra carencia, nuestra necesidad. Hermano, el que comenzó en nosotros la buena obra es paciente con nosotros para terminarla. Es paciente con nosotros para terminarla. Mira qué paciencia del Señor Jesucristo. Versículo 20, cuando los hombres llegaron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Yo me imagino que Juan diría, bueno, si Cristo es el que ha de venir, yo en la cárcel voy a estar poco tiempo. ¿Por qué? Porque el Cristo venía ¿a qué? A traer libertad a los judíos, a traer libertad a los presos, a los cautivos. Así que estoy en la cárcel, solamente tengo que esperar que Él me saque. Pero, ¿y si no es Él? ¿Qué hago yo? Si es Él, ¿qué hago yo en la cárcel? ¿Por qué no me saca de la cárcel? Entonces, versículo 21, en esa misma hora curó, está aquí narrando lo que había sucedido antes de esta pregunta. Ellos, los discípulos de Juan el Bautista, llegan al preguntarle, pero ellos han visto lo que Jesús ha hecho antes de esta pregunta. Versículo 21, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y muchos ciegos les dio la vista. Y mira la misericordia de Dios. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios? Versículo 22, ¿dónde? En la primera palabra. Y respondió él. Mira, cuando un creyente tiene duda, Dios siempre responde. Cuando un creyente en un momento difícil está dudando y su fe parece que se tambalea, desea conocer por qué Dios está actuando de esta manera, siempre va a encontrar que la respuesta de Jesús, la respuesta de Dios. Dios es paciente con nosotros y siempre nos va a responder. Y él respondió y les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza o se avergüenza de mí. ¿Estás dispuesto a pasar la cárcel por saber que Cristo está cumpliendo su obra en medio de tu sufrimiento? La respuesta de Jesús a Juan fue la siguiente, hermano. Escucha, la palabra de Dios sigue siendo confiable. Jesús trajo a Juan en sus dudas ¿a qué? A considerar la palabra de Dios. Estáis viendo lo que la palabra de Dios ya os anunció. Y cuando tú y yo tenemos dudas, necesitamos volver ¿a qué? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Dijo el salmista, bueno es que haya sido afligido. ¿Para qué? Para que conozca tu palabra. Conocer la palabra de Dios está relacionado a las situaciones en las que tenemos aflicción. Y buscamos respuestas en la palabra de Dios. Así que hermanos, no nos escandalicemos de Cristo. Seamos bienaventurados en sufrir, confiados en la soberanía de Dios, en que Él dirige cada sufrimiento dentro de un plan perfecto y soberano. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por el aliento que trae a nuestra vida, porque es bienaventurado ser humillado ante tu señorío. Es bienaventurado todo aquel que ha sido traído a tu Hijo por tu obra soberana. Señor, y queremos crecer en humildad y decir como Juan dijo, que es necesario que Cristo Jesús crezca, sea exaltado, mientras nosotros somos humillados. Pero Señor, para que esto sea una realidad en nuestra vida, necesitamos la dependencia de tu Espíritu, para crecer en el conocimiento de tu verdad, para considerar a Cristo como quien es, el glorioso, el soberano, el que tiene autoridad, el que es la verdad absoluta.
el que es el exclusivo Salvador. Trae salvación a los pecadores, Señor, y trae santificación a tu iglesia. Que no seamos una iglesia confiada en sí misma, sino una iglesia humilde dependiendo de Cristo y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.